Bueno, continuando con la transmisión de este episodio 9 de Conversaciones por la Ciudad con el arquitecto Luciano Landaeta, ya lo estaremos invitando. Ya está enviada la invitación, esperemos que ingrese y ya. Chévere, ya. Ya le envío la invitación. Perfecto, ya estamos Ya, cómodos momento. Gracias. porque quedaban 3 minutos, entonces Si hablo mucho, me avisa. yo odio cuando la despedida es mala. Tengo que decir que sí, chao, y ya se corta Sí. la transmisión. Bueno, perdón que hable como la ardillita muy rápido, pero es que permite esta plataforma también es conectar con los connacionales. Durante casi cercano a 15 años, realmente me aboqué a trabajar. Y bueno, poco se conversa a distancia y poco se comparte. O sea que yo siento que este espacio es muy nutritivo. No solo compartir el trabajo, yo no creo que sea una charla, sino una conversación, una charla que ver más con repasar conceptos. Yo eso lo hago de una manera un poquito más informal para compartir las dificultades o los logros que estos tantos años lo han hecho, ¿no? Eh, cerrando el capítulo de China, que digamos, seguimos trabajando en China desde Fuxas. Hay una oficina en el sur que se llama Shenzhen. Ahí se hizo el aeropuerto de Bao'an, un aeropuerto que tiene 45 millones de pasajeros al año. Eh, y aprendiendo del aeropuerto, sobre todo el aeropuerto de Denver, eh, los aeropuertos, los museos, hay gente que dice que hasta los hospitales y las escuelas hoy día probablemente la vivienda después del COVID han estado sometidos a un cambio absolutamente radical de programa. El aeropuerto no es un techo de intercambio de modalidad de movilidad, sino el aeropuerto es una celebración de encuentro y desapego, ¿no? Digamos, hay a seres queridos o encuentros de business. El aeropuerto se convierte en un espacio de transición, sí, por naturaleza. Y Billings decía que era un no lugar. Yo creo que sigue siendo un lugar de una fisicalidad, pero tiene un hecho transitorio. Las ganancias de los eventos de movilidad, y aquí voy a introducir uno de los grandes aprendizajes de estos últimos años, es que es un lugar de encuentro. No es casualidad, más allá del duty free, de las tiendas de conveniencia, más allá que los aeropuertos hayan aumentado su máxima capacidad programática, hoteles, bares, casinos, spa, piscinas, digamos. Es una suerte de microcosmo funcional antes y después del despegue o antes y después de la actividad de encuentro. Eh, digamos, eso diversifica y pone a prueba la posibilidad de un hecho que netamente de infraestructura, una estación de tren, un aeropuerto, un terminal de cruceros, para convertirse en nodos que son el claro reflejo probablemente de la ciudad a la que vayas a llegar. Decías tú, Sebastián, de cómo se hace un ejercicio a la distancia. Y estoy tratando de unir varias cosas a la vez. Un ejercicio a la distancia con la arquitectura tiene que, obviamente, pasar por el aeropuerto. Y los aeropuertos, el Schiphol, que es el aeropuerto de Rotterdam, o
el de Jeddah, que ahora en Arabia Saudita, el de Shenzhen, que es este Bao'an que te digo, el aeropuerto de Beijing, recién inaugurado el segundo de Saha. Eh, son puertas de bienvenida hacia la urbe que la está esperando, digamos que es como tocar por primera vez la ciudad sin llegarle a ella, ¿no? Eh, Algunos son muy artificiales y otros son muy genuinos. Por ejemplo, el de Singapur, que celebra esa tropicalidad absoluta contenida en un disco que le cae agua y es el momento de contemplación máximo antes de llegar o el último momento antes de salir de la ciudad de Singapur. Yo creo que es muy inteligente porque resume elementos que pertenecen al clima, a la ciudad o con miramientos hacia la urbanidad que viene. Eh, en un aparato de infraestructura muy importante. Entonces, esa capacidad multiprogramática de la arquitectura, yo creo que es un haber o es un hecho, una conquista que valdría la pena revisar para otras tantas instancias. Por ejemplo, el caso ahora post-COVID, que la gente se pregunta si los espacios públicos tienen validez. Yo probablemente pienso, por eso hago el acento en el espacio común, y estoy saltando de un sujeto a otro, pero porque es en la programación, nuestras viviendas, yo no creo que sea un hecho de inflexión absoluto, que el mundo ha pasado una página y sin duda la pandemia, perdón que me salte de un caso a otro, pero la pandemia exige una reflexión sobre cómo habitamos los espacios y por ende cómo va a ser nuestro programa de vivir, trabajar y convivir dentro de los mismos habitáculos, ¿no? Pero hay lecciones aprendidas. Yo no diría que el aeropuerto se va a convertir en la casa, pero sí la multifuncionalidad y el uso del suelo, por ejemplo, es algo que deberíamos reflexionar. Eh, como en Asia, no solamente en China, nos tocó trabajar en Ho Chi Minh, en Vietnam, en Myanmar, en Indonesia, en Yakarta. Eh, Primero llegaron las estaciones de tren y luego llegó la expansión de la ciudad. O sea, se creyó primero, se apostó al llegarle a la infraestructura, a la estación de tren, a las vías, etcétera, sobre todo peatonal. Y luego la ciudad se construye alrededor de estas grandes obras, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el desafío? Será ser más afable, más articulado, eh, más dispuestas estas grandes naves, que en algún momento las estaciones de tren estaban a las afueras o los terrenos más económicos y menos apetecibles estaban cercanos a las estaciones de tren y ahora está sucediendo totalmente lo contrario. Porque deben estar enraizadas, deben permanecer, debe llegar uno al centro de la ciudad. Pasa en Helsinki, pasa en Praga, pasa en otras ciudades, extrañamente pasa en Bogotá, en esta estación olvidada, los trenes de cercanía, una estación que llegó pensada un poco para atraer personas dentro del recinto urbano. Eh, para mí esos son desafíos que siguen siendo parte del día a día. Cuando me preguntaba sobre la oficina de Fuxas, hoy día las grandes conversaciones dentro de la oficina no son solo qué forma tiene el edificio. Mucha gente pudiese decir que Massimiliano está enfocado en hacer tal o cual gesto de arquitectura. En algunos casos sí, reconozco que sí, en algunos casos yo no comulgo con aquello. Pero en los 18 proyectos que están ahora dentro del estudio, la pregunta siempre es la pregunta programática y su pertinencia dentro del contexto, porque trabajamos en contextos muy difíciles. El caso de Riyadh es particularmente un desierto con muy pocos recursos naturales para hacer la vida afable. Y hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo logras obtener de aquello el crecimiento de una ciudad que se espera tenga 2 o 3 millones de habitantes más en los próximos 15 años? Es un desafío. O la ciudad de Jeddah, muy cercana a la Meca. O la ciudad de Dubái, que uno de los grandes desaciertos de la ciudad de Dubái es que se convirtió en una escenografía de verticalidades y en una dificultad absoluta, lo que yo llamo sueños verticales y pesadillas horizontales, porque no es caminable. Entonces la segunda capa de intervención a Dubái
en algunos casos sucede, y va a suceder con más encargos de ese tipo, es cómo convertir distritos más que en vehículos. Cómo dejar el auto, o si lo vas a usar, porque bueno, ya existe la infraestructura, pero cómo podemos tener distritos que son medianamente autónomos, donde puedas vivir, trabajar y movilizarte sin tener que cruzar la ciudad y hacer lo que en inglés el commute de 1 hora o 2 de ida y de venida. Eso no tiene sentido. Gasto de combustible, energético, tiempo. Eso creo que si hay algunas conquistas post el 2020, será la reconstrucción de la celebración de la urbanidad en otros términos, ¿no? Digamos, en términos energéticamente tiene que ser, es una agenda, en términos humanos tiene que ver cómo se reconstruye o se formaliza el tejido social. Latinoamérica, por ejemplo, que no lo había nombrado, eh, nos ha tocado trabajar poco, o sea, he trabajado en Colombia, en México, en Brasil, en una isla del Caribe que se llama Saint Kitts and Nevis, y hay mucho más. O sea, Brasil tiene densidades, en algunos casos, la relación per cápita de uso del suelo muy parecidos a los que tiene China, pero no tiene los niveles de infraestructura y dotación. Pero tiene el tejido social que reconoce distritos, por ejemplo, una cosa muy particular de Brasil. Entonces tendrías que trabajar en ciertos, no hay una fisicalidad que delimite, pero hay una comunidad que se organiza, ¿no? Entonces, ¿cómo dotas? Y no estoy hablando de las favelas en manera exclusiva, pero ¿cómo dotas a ciertos distritos de Sao Paulo o Minas Gerais se me olvidó, al norte ahorita, eh, para que tengan equipamientos urbanos que sean reflejo de su funcionalidad, ¿no? O sea, que puedas tener bibliotecas, pero no por el hecho necesariamente de revisar libros en la biblioteca, como la casa de cultura. Y ahí puedas tener una identificación muy acertada de lo que define, o unos centros deportivos, unos centros de ocio. Yo creo mucho que esa definición del espacio sucede en el caso de Jangel, entre arquitecturas está la ciudad, ¿no? Esa es la ganancia. Y hay una enorme tela que cortar en términos de los resultados del valor de la pieza de arquitectura. Eso yo no reniego eso, absolutamente soy arquitecto, soy un urbanista prestado, pero, pero creo que hay que establecer, me paseo entre Riyadh a Brasil, porque ciertamente tienen calidades distintas, pero tienen necesidades que habría que abordar. Y ahí es donde hago el acento, el tema de las escalas. Hay que observar cómo funcionan, hay que observar cómo se organizan, hay que observar cómo se mueven, hay que observar cuáles son sus tejidos, cuál es su infraestructura, qué canales de dotaciones energéticas, de agua, etcétera, tienen para que hagan posible tal situación. Esto no es coincidencia, y esta definición de la metodología de trabajo, que es decodificación de oportunidades, había nombrado este spin-off de mi actividad profesional que comparto con amigo y profesional, que es Felipe Guzmán, que es esa urbanita. ¿Cuál es esa definición de ciudad que estamos buscando? Y ese viaje transatlántico que sucede en las conversaciones es muy positivo. Se pueden traer experiencias de un lugar a otro siempre y cuando las necesidades estén identificadas, y pueden ser absolutamente localizables, digamos. O sea, puede haber un diálogo que permita que esas situaciones permeen y los clientes o las comunidades las reciben de manera muy positiva. Yo no creo que sea una talla de formar o copiar ejercicios anteriores. Eso me parece una fatalidad. No creo, bueno, porque nos ha tocado trabajar en distintas latitudes, pero esa sería la réplica de la solución al infinitum. Bueno, está comprobado que no tiene beneficios, o sea, que desdibuja la ciudad, la hace, el capítulo de SMGL la hace genérica, la hace pobre, la desmaterializa en su acervo cultural y la invisibiliza.
Casos hay miles, pues ese no es nuestro foco inicial. Ujú. Tratar cada proyecto como un tema particular y desenvolverlo por sí mismo porque las identidades son muy diferentes y muy particulares. Sí, esa, esa es como un resumen de estos veintitantos años, de la pregunta que me hiciste, cómo pasa uno de tantos capítulos de las oficinas. Eh, cada esquema de trabajo nos ha permitido absorber conceptos, y lo hago de manera dual. Conceptos de trabajo propios de la arquitectura del urbanismo y conceptos del desarrollo y producción. ¿No? O sea, no sé si me explico. No es lo mismo a trabajar en una oficina corporate, como llaman, como Perkins Eastman, que tiene una absoluta interés en algunos pedazos del ejercicio práctico, como una oficina, en el caso de Calatrava, de construir una figura icónica, un tipo súper complejo en el sentido de probablemente de los que he estado expuesto, el que menos le importa el contexto. Por eso que rescato más bien el ejercicio del proceso, más que el resultado, en ese caso. Hay cosas que son espeluznantemente extrañas. Entonces uno va como hilando fino entre cuáles son esas experiencias para llegar a donde estamos. En este caso, y fíjate el Bueno, caso de Fuxi, sí, pero... no, usted nombraba las experiencias en, digamos, el contexto urbano de ciudades como São Paulo en Brasil o Río de Janeiro o Minas Gerais, cómo tratan ellas la arquitectura y su contexto urbano y cómo esta arquitectura puede eh, mezclarse de alguna forma con la ciudad o interpretarla para que esté unificada, digamos así. Yo considero que São Paulo es una ciudad que discute muchísimo el tema urbano y Río de Janeiro también. Los arquitectos de São Paulo están, me parece, mucho más avanzados en temas de conversación que incluso aquí en Venezuela, que, que pongo, por ejemplo, esta conversación que, que se hace muy poco, que dentro de la facultad no hay a lo mejor tanta interacción entre los mismos arquitectos y en São Paulo es una conversación y discusión constante en búsqueda de tener presente estos temas dentro de la ciudad. Sin Sí, embargo, sí, pero... hay un fenómeno que ocurre en Brasil que es este tema también de trabajar los proyectos a distancia, que es que si bien São Paulo puede tener proyectos que interpretan muy bien a su ciudad, dentro de Brasil hay ciudades como por ejemplo Belém. Yo estuve viviendo en Belém, que queda al norte Exactamente. de Brasil, y yo percibía como habían edificios que estaban hechos por constructores, arquitectos paulistas de São Paulo y, y en una oportunidad, bueno, tuve la oportunidad de hablar con estas personas que estaban con las constructoras de estos edificios y me explicaron un poco cómo funcionaba todo. Y ahí realmente, si bien en São Paulo, Río de Janeiro, en las ciudades grandes, está muy bien tratado este tema, en ciudades como Belém no se trata bien. Realmente los proyectos son planificados en São Paulo y son mandados a Belém y que se construyan sin siquiera visitar la ciudad. Wow. Wow, no estoy al tanto de eso. Belo Horizonte, por ejemplo que tiene, tiene una identificación territorial muchísimo más clara que algunos pueblos del norte o de Mato Grosso. Y una persona de Mato Grosso regionalmente no tiene nada que ver con Sao Paulo. O sea, digamos, Brasil en sí mismo es un cosmos. Sería una reducción absoluta decir que son todos iguales. Pero lo que me parece que además se refleja socialmente es en la capacidad que tienen de definir, por lo menos culturalmente, parte del territorio. Esa que es un acervo importante social y cultural y que te va a permitir dimensionar y discutir y discurrir y poner en conflicto cómo se crece la ciudad, cosa que me parece súper enriquecedora. No
no hay un hecho absoluto, que no sucede en otros casos. Por ejemplo, yo no sé si Venezuela, no me siento en la capacidad de decirlo porque tengo tiempo fuera, pero ciertamente celebro cada momento que discusiones como sobre la ciudad y sobre la urbanidad. Hay muchos casos muy bien pensados. Creo que nuestras ciudades tienen en la mayoría de los casos, una herencia positiva y otras que son probablemente la huella de la extensión de una carretera y se convierte, digamos, en una suerte de pasos. Eh, Caracas se desarrolla en un diálogo algunas veces muy positivo y otras de negación por su topografía, ¿no? O sea, hay una suerte de similitud en el caso de Medellín y Caracas que adoptan eh, como tema la topografía, y eso me parece, y cómo ventila, y cómo se hace sombra, y hacia dónde mira, ¿no? Una ciudad que tiene esa capacidad excesivamente escenográfica por su falta de terreno plano. O sea, desde cualquier montaña y loma hay una vista espeluznantemente guapísima, pero creo que es un ejercicio a varios niveles. La, la, lo decíamos antes, la capacidad de integrar la infraestructura, la capacidad de entender el uso del suelo, la capacidad de prever el crecimiento de las ciudades y sus densidades, la capacidad de entender el espacio público no como un hecho residual de color verde, si es el caso, sino el espacio público como la extensión de la función urbana, ¿sabes? Dónde se conecta, dónde discurre la vida después del trabajo, antes del trabajo o hacia la casa o después de la casa. Ahí está la ciudad, ¿no? Digamos, no puertas Uno de los adentro. Sí, proyectos sí. uno de los proyectos que trata mucho este tema es el de Huangyang Mixed Use Parkland. Sí, Quería que me hablara un poco sobre este. sí, ese es un encargo, volvemos a China en ese caso, Huangyang es un terreno de borde industrial con grúas, y están las lanchas de carga de metal, acero pesado hacia Shanghai, desde el Yangtze River hasta la desembocadura hay un río que se llama el Sucho y termina el Pudong, hacia las Sí, afueras, está hacia una isla. publicado en el flyer, en el video que publiqué esta mañana. Exactamente, sí, esos terrenos, perdón, hace 5 años decidieron convertirlos absolutamente en un parque, en un cinturón verde hacia el agua. Al otro costado del río ya habíamos hecho uno, el de la Marina, y ahora este mira al lado contrario, para asegurarse, digamos, una calidad. Y de hecho, desafiando un poco el uso del suelo y su densidad, el FAR, Floor Area Ratio, baja a la mitad, digamos, para tener una suerte como de escala hacia las torres más altas, ¿no? Recuerda que justo a menos de 2 kilómetros están las segundas torres más altas del planeta, ¿sabes? Que, digamos, si seguimos construyendo en verticalidad, se oscurece la calle, no ventila, muy pocas bondades de la calidad del espacio urbano. Entonces, la sana decisión de convertir una zona industrial en las aguas hacia convertir una respuesta de parque y que puede dialogar con desarrollos es positiva, ¿no? Digamos, eso desde la gerencia de la ciudad. Ahora, ¿cómo de manera muy intuitiva los desarrollistas y la ciudad empiezan a hacer encargos para ver cómo resulta? Y ahí empiezan estos concursos, se han hecho no menos de 20 concursos en cada uno de los lotes para ver cuál es esa masa y cómo se va construyendo y cuáles son las posibilidades de integración que hay. Uno de esos concursos es el que se gana estas 5 torres en Huangyang, 128.000 metros cuadrados de desarrollo, y que es el conjunto de oficinas que estaba hablando al principio en el segmento anterior. Ahí hay 3 niveles de conceptuales de trabajo. El agua, cómo ese frente de agua, el waterfront, cómo se maximiza, qué valor le da a la experiencia de mirar sobre el agua. Luego el nivel suelo, digamos el ground floor,
cómo se recrea la ciudad dentro del conjunto de edificios, o sea, cómo se hace permeable, cómo se convierte en un parque verde. Y el tercero, el programático, que es qué otras funciones dentro del edificio pueden tener ese momento de distensión, qué otras posibilidades de trabajo puedo tener que no sea una oficina sobre otra. El edificio que está en el flyer es el E09, que es el número del lote. El último es insólito que fue el que menos atención le prestamos y terminó siendo el primero que se construye. Eh, y es un gesto muy sencillo, una decisión, un gesto, una decisión de maximizar las vistas sobre el río y maximizar la escala para tener esas tres grandes quiebres que tiene el edificio, de girarlos hacia el agua y de convertir por lo menos el 15%, el 15-20% de esos quiebres en terrazas habitables. Así que siempre puedas salir, que siempre Mm. puedas disfrutar de mirar hacia afuera, y siempre tienes como la idea de escalonar la ciudad dentro del mismo edificio. Justo donde suceden esos quiebres, hay una doble altura, digamos que hay como un cierto como de filtro de afuera y el adentro, y es un momentos de distensión, están programados para tener co-hop spaces o co-workspaces o una multifuncional. Muy Y finalmente, a los VR Kingdoms. un poco, sí, un poco. Para, al principio no fue bienvenida esa idea porque mientras más pisos iguales y menos, me sale más económico y por supuesto más rentabilidad. Pero fíjate que si se convierte la terraza, la mirada al río, el uso de los cuatro niveles del suelo en posibilidades funcionales distintas, el edificio adquiere un valor distinto. Adquiere la capacidad de adaptarse y la capacidad de integrarse a nuevas funciones que todavía no sabemos cuáles serán. Entonces, la torre de oficinas, el paralelepípedo único, idéntico, yo no diría que barato, pero eficiente, tiene un periodo de caducidad probablemente predestinado. ¿Qué sucede en estos edificios que tienen más espacios y más articulación y promueven el valor de la tierra con mayor frecuencia y más uso? O sea, esas fueron las cartas que jugamos y fue aprobado, o sea, se ganó el concurso, después de que se ganó el concurso fuimos a la ciudad y se presentó de nuevo, fue aprobado la extensión del parque dentro de los edificios y digamos, entre los edificios, perdón, y luego dentro de los edificios, para convertir una suerte como de pequeños eh, diría, volúmenes que se van juntando, más allá que esas masas. Y hay una decisión supremamente importante porque hay o sea, una tubería gigantesca de agua que filtra el agua del río para dársela a la ciudad y tiene un diámetro de 18 metros. Es una cosa gigante que corta el terreno en dos pedazos. Al principio pensé que era una desgracia, ¿qué vamos a hacer con esto? No se puede, no se puede. Y después nos dimos cuenta que si simplemente tratábamos los edificios rotados a 27 grados, primero tenemos vista franca hacia el río y segundo, pudimos aprovechar más la relación de la tubería, que la tubería pasa, porque no se puede excavar, pasa casi de manera invisible, o sea, en vez de tener partidos así, sigue la tubería y los edificios reclaman un pedazo del terreno. Entonces tiene como más aire, tiene como más distensión y se pudo lograr esa oferta que se hizo en un principio del concurso. Entonces, bueno, más allá de la aproximación conceptual y del terreno y del contexto y lo urbano, ahí los edificios adquieren un carácter un poquito más de telón de fondo, ¿no? O sea, es un edificio muy anónimo. El vidrio se inclina y tiene una mirada franca al río, pero también protege del lado oeste del ocaso, o sea, digamos, para mitigar a casi el 30% la acumulación de calor. El panel del vidrio cubre 2 o 3 niveles a veces para crear un poquito la esbeltez que le hace falta a ese edificio. Arriba remata con un piso y medio, un poquito para estirar el edificio que tenga una cierta como juego de proporción. Los edificios nunca llegan al piso, al nivel tierra, ¿cómo se llama? Al nivel a la calle. Se suspenden con unos volúmenes un poquito más autónomos para generar como pasillos intermedios, más sombras. Entonces, siempre están como esos edificios como flotando un poco. Y donde suceden las primeras terrazas, son 5, ese que está en el flyer es uno de
de los 5, yo creo que estarían terminados para finales de este año. Ese es el primero que se genera. Entonces, no es una decisión sencilla, fácil, digamos, habría, recapitulo, entender el contexto, las posibilidades, decodificar cuáles son las oportunidades y promoverlas y proponerlas y defenderlas, que es un tema importante, hasta la última instancia. En cualquier momento de la arquitectura uno voltea la cabeza y cambian las cosas, entonces uno tiene que jugar un papel también eh, tener convicción de lo que está haciendo, preguntarse, trabajar con colegas, tener los oídos prestos para críticas, digamos, esa es la parte que enriquece el resultado final. Nunca he Ya trabajado, para cerrar, sí, uh-huh. ya para cerrar, bueno, quería preguntar a usted algún mensaje en relación a lo ocurrido hoy con hace unos días recientemente con un tramo del techo Bueno, de la ciudad universitaria, como un mensaje para dejar al final y bueno, ya para continuar con sí, ya la gracias. despedida. Eh, bueno, la reacción inmediata es un poco de pánico y tristeza, una suerte como si lo que se construye en la ciudad universitaria es un apego absoluto, o sea, un egresado del UCB no pasa en balde su relación con los edificios, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con esa relación de los espacios y habitar los espacios. Tantas fotos he visto que gente de memorias aprendió a caminar o tiene una fotografía en algún momento importante, en tierra de nadie, etcétera. Tantos miles de espacios que están destinados a ser habitados, a ser integrados. Yo creo que, si bien voy a usar una palabra muy fuerte, pero si bien es una desgracia, porque no es un hecho inusitado, no hay un incendio, no hay un terremoto, sino tiene que ver algo con largo plazo, tiene que ver con la constancia del mantenimiento. Y la palabra siguiente, un poquito desidia cuánto nos cuesta mantener no solo la ciudad universitaria, y eso es un hecho físico, un dolor enorme, perdió sus propiedades mecánicas y bueno, sucumbió al sobrepeso, hojas, agua, etc. Eso también es un reflejo en una sola imagen de lo que está tras ello, las aulas vacías, profesores en distintas latitudes no dentro de la ciudad universitaria. O sea que para mí esa imagen refleja muchísimo de no una arquitectura de destrucción, una cosa un poco épica ni oscura, sino un reflejo de, de lo que yo rescataría, que es un poco el propósito de estas conversaciones, y me voy a hacer un pequeño paréntesis para terminar, porque el tiempo, entre la Venezuela post Juan Vicente Gómez, que muere en el 35, a la inauguración de la ciudad universitaria como Venezuela, como proyecto de país en el futuro, hay unas dimensiones culturales importantísimas, pero solo sucede en 20 años, casi 20 años, del 35 al 54. En ese espacio de tiempo hay una noción de cómo podemos ser el mejor país posible con lo que tenemos, cómo se invierte, cómo se congrega a los mejores talentos, etcétera, etcétera. La ciudad universitaria refleja esa Venezuela posible, que ha sido posible y que se mantiene. Al sucumbir parte de ello, también sucumbe nuestro proyecto y nuestra identidad. ¿Me explico? Para mí tiene una suerte como de mensaje con eco, eh, porque hemos sido capaces de lograr aquello, que tiene un valor cultural, social, de universidad, de campus casi, bueno, no se habita, pero la ciudad universitaria es parte de la ciudad, se integra, es peatonal y tiene todos estos miramientos donde uno no solo va a clases o recibe una instrucción, pero uno también tiene una suerte de urbanidad, ¿no? La ciudad universitaria educa, no solo a aquellos arquitectos, pero a cualquiera otra de las ciencias duras o las filosofías, etcétera, educa cómo vivir en un espacio afable, ¿no? Lleno de arte. Esa Venezuela posible, que repito, solo sucedió 20 años después de la muerte de Gómez, sucumbe de manera física hace 2 o 3 días. Yo creo que la reflexión sería
qué representa esto y qué otras posibilidades, porque además tiene que ver con el mantenimiento, tiene que ver ¿cómo se dice? Budget, con dinero, a ubicar unos protocolos que, bueno, si hay tanta gente absolutamente competente que ha estado al cargo del COPRED, la lista enorme, Silvia La Sala, Ana María Marín, Melina Navas, etcétera, tantos otras, pero si no hay recursos nos encontramos cortos. ¿Y cómo se puede prever aquello? Yo creo que el siguiente paso, más allá del lamento, es la acción, ¿no? ¿Sabes? Que otras circunstancias que estarán críticas también estructuralmente no sucumban y cómo podemos prever aquello. ¿Será financiamiento exterior? ¿Será etcétera, etcétera? Mi reflexión es, sin duda, la celebración de la ciudad universitaria tiene para la ciudad de Caracas y para todos los egresados un valor enorme porque nos integra urbanamente. Lo que ha sucedido es un capítulo absoluto de absoluta reflexión porque no ha sido un hecho sucedido de manera incontrolable, es el caso del abandono, ¿no? O sea, sin señalar instancias, no me compete, pero me parece que es importante reflexionar sobre, se quiebra, digamos, año antes y un después, se quiebra y se vive. Esa imagen del techo caído casi oblicuo tiene mucho que ver con lo que estamos durante 20 años pasando ahora. ¿Cuáles serán nuestros próximos 20 años? Esa es nuestra tarea. Por eso que este blog lo celebro tanto, porque es por la ciudad. Bien. Bueno, muchísimas gracias a profesor Luciano. No es más por permitirse este espacio, por tener esta charla conmigo y bueno, con todos los que estuvieron asistiendo. Muchísimas gracias a todos los que han asistido y, y bueno, solo fue un momento de mucho aprendizaje, de temas que para mí como estudiante pues son muy llamativos, muy particulares, como todas estas experiencias en estos proyectos, sobre todo porque es en la Facultad de Arquitectura de la UCB. Nos enseñan a nosotros a hacer proyectos a diferentes escalas. Esto es algo que lo decía la profesora Ana María la vez que pude entrevistarla, que salimos muy bien preparados y en esa parte y realmente es algo que aquí no estamos desarrollando. Y, y complace mucho ver cómo un arquitecto venezolano que salió de aquí, de la misma facultad, está desarrollando estos proyectos y que esos conocimientos realmente son muy útiles y bueno, ojalá ese tipo de obras puedan volver a Venezuela y llegar a desarrollarse aquí porque hay muchísimo potencial y muestra el talento que tenemos en la facultad por lo mismo, como alguien, un estudiante que surge de aquí puede llegar a ser capaz de esto trabajando con arquitectos digamos, de renombre mundial y esto es muy gratificante. Bueno, Sebastián, y a los que asistieron, muchísimas gracias. Para mí es más que un honor. Esta es una de las muy pocas oportunidades, también factor tiempo, porque que puedo compartir no solo con nacionales, sino con colegas. Sirva esta la ventana para otras conversaciones y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted y bueno, estaremos en contacto para cualquier cosa que se presente. Un abrazo, gracias. Ya tengo unas dudas por ahí con respecto a la tesis, a ver si me puede aconsejar, ya estaremos hablando de eso. Perfecto, sí, 100%. Bueno, Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas buenas gracias. tardes. Sí. Finaliza el episodio la próxima semana, el próximo viernes, va a estar la profesora Ana Vargas, eh, que también es de la FAO, de la UCB, y también se formó en el MIT de Trazando Espacios. Ella fundó Trazando Espacios, entonces también estaremos junto con ella el próximo viernes y bueno, a las personas que pudieron escuchar, los invito a asistir a la entrevista con la profesora
María Fernanda Jagua, que está, el link está en la bio de mi perfil y bueno, que estén pendientes para próximas entrevistas. Este episodio va a estar disponible también en YouTube y bueno, las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, eh, en todas estas plataformas y bueno, ya. Muchísimas gracias y estamos entonces por allí hablando, en Qué contacto. honor. Gracias, Sebastián. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao.